de un estudio, una investigación original que se desarrollamos durante los meses de marzo, abril y mayo y principios de junio, aquí en la ciudad de Villavicencio, al oriente de Colombia, con base en la pandemia del COVID-19, y nos interesaba sobre todo conocer cuál era la afectación que tenía el personal de salud frente a la pandemia y como cuáles eran las condiciones o los factores asociados a que el personal de salud fuera contagiado con el COVID-19. Entonces, desarrollamos un proyecto de investigación en donde trabajamos pues la introducción, los objetivos, los materiales y métodos, los resultados y las conclusiones. Bueno, lo primero que hay que decir es que, como pues ya lo vimos en una presentación anterior, el COVID está en su expansión más grande. Digamos que ya pasó por Europa, pero pues aquí en América es el foco actual de la pandemia. Y como ustedes observan aquí en el mapa de la Johns Hopkins, pues Colombia es el octavo país con más casos actualmente en el mundo, 513.000 o más casos, lo cual nos coloca pues en el eje de la pandemia a nivel suramericano, después de Brasil. Pero con una agravante adicional, y es que, digamos, nosotros estamos todavía en fase de aceleración, mientras que Brasil ya aparentemente llegó a la cima de la pandemia. Vamos a contextualizar un poco cuál es la situación del personal de salud en Colombia. Hay que decir que Colombia ha sido objeto de reformas en el sistema de salud y en especial durante el año con las políticas neoliberales que estaban encaminadas sobre todo a disminuir el tamaño del Estado y llevaban por debajo un mensaje, y es que el Estado era incapaz de administrar en forma eficiente las empresas del Estado y que sus funciones debían ser entonces asumidas por privados porque los privados sí lo hacían bien y seguramente lo hacían más barato. Se adelantó este proceso de reformas en el sistema de salud y en Colombia ocurrió en el año 93 con una cosa que se llamó la Ley 100, en la cual se privatizó el sistema de salud colombiano, se le entregó a terceros, unas empresas aseguradoras, unas empresas financieras, ellas todas, que se encargan de hacer la intermediación entre el Estado y los usuarios, los afiliados al sistema de salud. En su condición de empresas, pues su objeto es percibir ganancias. Así pues que de la profesión liberal que teníamos, el sector salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, odontólogos, pasamos a ser simplemente obreros de estas empresas prestadoras de servicios de salud. Y desde entonces, pues empezó un proceso de pérdida del poder adquisitivo, de pérdida de la autonomía médica, también de deterioro de la calidad de la atención, que no ha parado y que se ha profundizado quizás con esta crisis de la pandemia. Lo cierto es que la contratación en su mayoría es por contratos a término fijo, informales, que no incluyen prestaciones sociales, subsumen quizás un salario integral, aunque no siempre es así, horas extras, ni dominicales, ni festivos, es más, pues no hay ninguna seguridad laboral, en cualquier momento le suspenden su contrato y quedan en la calle. El último estudio del año 2018 afirmaba que solo un 28% del talento humano en salud tiene contratos a término indefinido con prestaciones sociales.
y desde el año 93 hasta ahora se estima que el salario del personal de salud ha perdido un 200% del poder adquisitivo, al menos en los últimos 15 años. Esto pues para hablar de la situación grave del sector salud. Tenemos problemas frente a la epidemia con planeación, con precariedad y un último que yo llamo paranoia. La planeación porque frente a la pandemia, a pesar de que, digamos, desde diciembre del año pasado había despegada de su posible expansión en el mundo, pues, y Colombia supuestamente tomó todos los recaudos de tiempo, y hasta marzo empezamos a tener los primeros casos, pues realmente estos recaudos de tiempo no evidenciaron una preparación real, ni en el personal de salud, ni en la atención primaria en salud, ni en las clínicas de mediana y alta complejidad para vamos a tener. Y esto ha significado, pues obviamente, mayores riesgos para el personal de salud, para desempeñar su trabajo, un aumento importante en la demanda laboral, en las jornadas laborales. No hubo la suplencia, no ha habido equipos de protección personal, y tampoco ha habido el apoyo de tipo laboral en la parte del riesgo psicosocial. Si a esto le sumamos todos los dilemas éticos que ya estamos viviendo con la saturación de las unidades de cuidado intensivo, para decirlo menos, y de los servicios de urgencias, pues además tenemos también estigmatización en la calle, violencia física y psicológica hacia el personal de salud. La precariedad se refiere en el personal de salud a que no hay suficiente personal de salud, no tiene la formación y la capacitación necesaria para atender los niveles de complejidad que requieren pacientes críticos con COVID. De hecho, actualmente hay inclusive unidades de cuidado intensivo con ventilador que no funcionan porque no hay personal de salud que responda ante esta demanda de servicios. En primer término, porque muchos de ellos están enfermos, como vamos a ver después, y en segundo término, porque pues sencillamente no se ha forjado el resultado de una forma adecuada para esta contingencia. Pues los contratos laborales igualmente siguen siendo inestables, sin prestaciones sociales. Y el otro elemento es que el personal de salud no ha sido entrenado para manejar circunstancias de extremo estrés y de largas jornadas laborales, y por tanto, pues esto genera también mucha iatrogenia y errores para el paciente. Este es un estudio que se publicó en junio de este año, en abril de este año, perdón, en donde nos muestran cómo son las perspectivas realmente críticas de la escasez de elementos de protección personal y especialistas críticos en América Latina. Y eso no ha cambiado, es cada vez peor, y de eso pues vamos a hablar durante todo este rato. Este es el personal de salud contagiado, esto es hasta el mes de junio en América, en Brasil el 24%, en Bahamas el 23%, en Costa Rica el 20.4%, en Paraguay el 16.7%, y por aquí en Colombia reflejan el 5.8%. Vamos a mirar que esa afectación quizás sea mayor porque hay problemas con la norma. Entonces tenemos miedo, tenemos estigma, tenemos problemas en la salud mental, tenemos un entorno familiar y social bastante afectado. Los médicos tienen miedo, y las enfermeras y todo el personal de salud, de ir a su casa, y por tanto prefieren quedarse, han alquilado apartamentos o incluso van a hoteles en donde prefieren pagar y quedarse allí que ir a su casa a contagiar probablemente a su familia.
La inseguridad laboral que los presiona, los acosa laboralmente, turnos extraordinarios sin pago de horas extras, en una nueva forma de esclavismo dentro de este nuevo siglo. La oferta de personal médico en Colombia no es de las mejores del mundo. Aquí tenemos los indicadores de salud de la OPS, como tenemos 21.1 médicos por 10.000 habitantes, mientras Canadá tiene 27 y Cuba 84. Y enfermeras 12, mientras Canadá tiene 79 y Cuba 54. Y odontólogos 10.1, bueno, Canadá tiene 6.4 y Cuba 16. De tal manera que si hablamos de médicos en general, de enfermeras en general y de personal de salud, pues tampoco es que tengamos el suficiente personal de salud en oferta para atender una pandemia de este tipo. Mientras todo el mundo busca resguardarse y hacer cuarentenas y quedarse en la casa, los médicos de la salud, las enfermeras, son el recurso hoy día más valioso. Nos llaman héroes, pero sin embargo, cuando salimos a la calle, de pronto con el uniforme, nos miran raro, se nos quitan del lado, tenemos un estigma frente al COVID que nos convierte en un peligro real para los demás. Sin embargo, salimos a trabajar cotidianamente, nos hacemos una forma heroica permanentemente al riesgo del COVID-19. Las experiencias en China e Italia nos hablan de que más o menos el 20% de los trabajadores sanitarios se infectaron con pruebas serológicas posteriores, aunque solamente un tercio de ellos fueron sintomáticos y la mortalidad fue realmente baja. Esto es el reporte del 20 de agosto en Colombia, con 530 casos activos y ya vamos en más de 17.000 fallecidos. Estos son los casos acumulados por departamento. Aquí les quiero mostrar nuestro departamento, que es el departamento del Meta. Aquí queda ubicada Villavicencio, que es la capital del departamento. Nosotros somos un departamento que tiene una afectación intermedia de COVID-19. Y aquí está la distribución vemos cómo la curva está en ascenso. No hemos llegado todavía a la cima de la enfermedad. La tasa de letalidad es del 3.2% y la positividad es del 25%. Este es el del personal de Colombia con 7.522 casos. Me disculpan un momento que tengo una emergencia aquí. Lo que tenemos en Colombia 7.552 casos de personal de salud, aunque se estima que hay subregistro de más del 3% de personal de salud. Hasta el 20 de agosto habían 51 fallecidos y 7.130 recuperados. La mayoría de ellos atención en casa y los hospitalizados eran menos del 10%. Esta era la distribución por profesión en Colombia. Afectación mayor en auxiliares de enfermería, en profesionales de la medicina, en enfermería, administrativos, personal de aseo, técnicos. Entonces, con base en esa situación, nosotros decidimos investigar qué estaba pasando en nuestra ciudad. Somos una ciudad que se llama Villavicencio, que tiene 550.000 habitantes. Y la pregunta era, ¿cómo ha sido la afectación del personal de salud en el curso de la pandemia en Villavicencio?
cuál es la distribución de la afectación según el tipo de personal de salud, qué áreas de trabajo tiene más riesgo y cómo es el uso de elementos de protección personal en esta población. Ante esto, entonces, diseñamos un estudio que tenía como objetivo describir las características del personal de salud diagnosticado como COVID-19, analizar los factores que se asocian al evento en Villavicencio, departamento del Meta, Colombia, en el año 2020. Describir las características sociodemográficas, establecer el tipo de labor y zonas clínicas y hospitalarias de mayor riesgo, y de salud ocupacional y el trabajo en protección del personal de salud durante la pandemia del COVID. Entonces hicimos un estudio descriptivo de corte transversal con abordaje cuantitativo, con una muestra de 344 casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica, que en Colombia se llama Civigila, durante los meses de abril a julio del 2020 en Villavicencio, con un cuestionario validado, administrado telefónicamente, y un consentimiento informado mediante una tecnología llamada Forms electrónica. Aquí está nuestro departamento del Meta en Colombia, y aquí está ubicado Villavicencio, que es la capital del departamento. El Meta tiene más o menos 1.100.000 habitantes y Villavicencio tiene la mitad, 550.000 habitantes, y está ubicado en el oriente de Colombia, como ustedes lo ven acá. Pero por conveniencia, buscando las personas que desearan participar en el estudio, no muchos, o algunos se negaron a participar, otros simplemente por razones médicas no podían hacerlo. Se realizaron investigaciones epidemiológicas mediante teléfono móvil una vez se notificaba el caso, y aplicamos un cuestionario administrado con variables como edad, sexo, profesión, institución, área de trabajo, fuente de contagio y uso de los elementos de protección personal. Se sometió a comité de ética previamente por la Universidad Cooperativa de Colombia. Como criterios de inclusión, caso notificado y confirmado mediante el sistema de vigilancia Civigila correspondientes a Villavicencio, que aceptaran participar y firmaran el consentimiento informado. Obviamente que fueran profesionales de la salud, que estuvieran registrados en el registro de talento humano en Salud Retos. Y los criterios de o excluidos por falta de datos, teléfono que no correspondía, o personas que no aceptaron participar en el estudio o no quisieron firmar el consentimiento informado. Entonces, los resultados, nosotros encuestamos 344 trabajadores de la salud, 12 de ellos no aceptaron participar, 2 no se encontró el teléfono para comunicarse. La edad promedio fue de 34 años, que digamos es una edad bastante joven para la población laboral en Salud Villavicencio. Estos son los grupos de edad que encontramos con casos positivos de 10 a 19 años. Esta es una señora de 18, una enfermera de 18 y una auxiliar de enfermería. Una estudiante de enfermería de 18 y una auxiliar de enfermería de 19 años. 140 casos entre 20 y 29 años, 100 casos y el resto de casos por arriba de los 40 años, pero está concentrado básicamente entre los 20 y los 50 años, la mayor cantidad de población afectada por COVID de trabajadores de la salud. Una inmensa mayoría de género femenino, el 70%, frente al género masculino, 29.66%. Valga la pena notar aquí también que es que, digamos, el crecimiento de la formación de personal femenino no solamente ha sido importante en enfermería, sino también en medicina. De hecho, en nuestra facultad, donde yo trabajo aquí en Villavicencio, pues más o menos el 70% de la población son mujeres frente al 30% de hombres. Cosa que nos agrada mucho porque pues había siempre como una hegemonía masculina frente a la profesión que a veces no era muy saludable. En cuanto a las profesiones afectadas de los profesionales,
Entonces tenemos aquí a enfermería, los más afectados, el 35%. Las enfermeras profesionales, el 15.93%. Personal administrativo, 12.18%, y esto incluye básicamente las personas que hacen la recepción de los pacientes, las que verifican los documentos, las que hacen el ingreso de las personas al sistema, los que verifican el aseguramiento, etc. Los médicos generales, 9.73%, los médicos 73%, los funcionarios de farmacia, los regentes y los auxiliares, 2.9%, personal de terapia física y respiratoria, un 2.9%, el personal de odontología y auxiliares de odontología, 1.16%, bacteriología y auxiliares de bacteriología, 1.16%, técnico de rayos X, 1.16%. Hubo 3 estudiantes de medicina de internado infectados y hubo 2 epidemiólogos resultados. Esto con corte hasta julio. Pero vemos aquí cómo es importante resaltar que más del 50% de la población es personal de enfermería. Quizás es el personal que más, la primera línea frente al riesgo en COVID en los servicios hospitalarios. Aquí vemos la distribución por instituciones hospitalarias. Estas, ustedes ven aquí, la departamental, la clínica meta y en geografías, son todas ellas instituciones de tercer nivel de complejidad, es decir, que tienen unidad de cuidado intensivo. Y pues obviamente son las que se vieron más gravemente implicadas con casos de COVID en su personal de salud. Inclusive, algunas de ellas tuvieron que cerrar camas de unidad de cuidado intensivo. Otros ya no tenían personal para laborar. Hay personal de ambulancias, hay personal que trabaja con unidades de diálisis y atención, personas que trabajan con atención domiciliaria. Es decir, el virus realmente es muy fácil de transmitirse si no se tienen las medidas adecuadas. De acuerdo al servicio hospitalario, se encontró que el mayor riesgo estaba en la unidad de cuidado intensivo, con el 20.93% de los funcionarios afectados, en hospitalización con el 11.17%, en área administrativa con 9.88%, las salas de cirugía, 8.72%, generalmente eran urgencias quirúrgicas, pacientes que llegaban con necesidades rápidas de cirugía, eran pasados a la sala de cirugía, tomaban pruebas rápidas en sala y de pronto ¡pum!, se daban cuenta que era un COVID positivo. En urgencias, 6.1, consulta externa 4.94, atención al usuario 3.48, en farmacia 2.62, atención domiciliaria 1.74, ambulancias 1.45, laboratorio clínico 1.16 y epidemiología 0.58. Como lo decíamos antes, la mayoría de los funcionarios de salud fueron manejadas domiciliariamente. Un porcentaje menor al 1% fueron hospitalizados y solamente uno estuvo en unidad de cuidado intensivo, que es un médico que salió, por cierto, ayer de la unidad de cuidado intensivo ya con muy buen pronóstico. No hemos tenido hasta ahora sino deceso en un auxiliar de enfermería, pero ella tenía una comorbilidad. Frente a la fuente de contagio, los encuestados refirieron el 62% de ellos que su infección había sido contraída dentro de un ámbito de infección asociada a la prestación de servicios de salud, IAS se llama en Colombia. Es decir, cuidados en los protocolos de atención,
no adherencia al buen uso de los elementos, o escasa información sobre el autocuidado o las normas de bioseguridad. Un 18.36% refirió que el contagio fue comunitario y casi un 20% dice que no sabe cómo fue. Lo que generalmente uno escucha en ellos es que eran muchos de sus elementos de protección personal, en sus guantes, en su tapabocas, en sus gafas, en su traje, y no tienen una percepción clara de si fue en el ámbito hospitalario o fue en el ámbito comunitario donde se pudieron haber infectado. Ese 20% pues ha sido, lo exploramos bastante para tratar de buscar, explicar, no se identifica la fuente de contagio. Sin embargo, el 79% dice que usan adecuadamente los elementos de protección personal. Un 6.39 dice que no, que suelen ser descuidados con eso, que los reutilizan o que simplemente no los usan o no los usan completos. Y un 20% refiere que a veces, y ese a veces se refiere, creen que el paciente está muy sintomático, entonces deciden utilizar el elemento de protección personal, y si no, no lo utilizan. Sin embargo, en lo que sí todos coinciden es en el uso del tapabocas. Sin embargo, no todos tienen N95, sino que usan tapabocas quirúrgicos normales. Porque refirieron, sobre todo de las 4 clínicas de complejidad, donde hay UCIs, sobre todo los médicos generales, que les entregan un tapabocas N95 semanal. Y lo mismo un par de guantes diario. De tal manera que pues esta situación sí genera todos los riesgos que ustedes se imaginan. Entonces, frente a la discusión, revisamos algunos artículos para contrastar. Este artículo de Lancet del 3 de agosto, en donde en Dinamarca revisaron los riesgos de las enfermedades de los trabajadores de la salud para COVID-19 en un estudio de cohortes observacional, y encontraron, miren ustedes, y les tomaron a todos IgM y IgG, obviamente una prevalencia muy importante, sobre todo en enfermeras, seguida de médicos, pero pues igual que nosotros lo encontramos, son las que tienen el mayor riesgo de exposición al COVID-19. Esto es un llamado muy importante a los prestadores de servicios, a los jefes de los servicios, para que desarrollemos estrategias de protección hacia el personal de salud, en especial a las enfermeras y auxiliares de enfermería, que son las que están pagando en forma directa, y obviamente también los médicos, el riesgo. Este es un estudio en donde elaboraron una estrategia de protección personal en trabajadores de la salud en Wuhan durante la epidemia, artículo publicado en julio, en donde ellos lo que hicieron fue que cada 5 días reforzaban en el personal de salud el proceso de uso de los elementos de protección personal, y verificaban el estado de los elementos de protección personal, la forma en que lo utilizaban y digamos, la exposición al que estaba expuesto cada trabajador, y con ello lograron realmente disminuir en un 92% la exposición mediante solamente esa estrategia de vigilancia de los elementos de protección personal en Wuhan. Ellos llegaron a tener, ya lo decíamos, un 20% de personal infectado,
y a raíz de esta estrategia lo bajaron a menos del 5%, que es una cosa bien importante como experiencia para aprender de esta experiencia de los chinos. Este es un estudio también de marzo publicado en JAMA, que nos habla de cómo los elementos de protección personal adecuados, suministrados en forma frecuente, con unas normas técnicas específicas de acuerdo al riesgo. Y con unos elementos de capacitación permanente han permitido que se minimicen los riesgos de transmisión en el personal de salud. Este estudio es bastante interesante porque además pues, nos repasa todo el tema de los normas técnicas frente a los elementos de protección personal, el tipo de tapabocas, del tipo de gafas, de la careta, del traje, etcétera, de acuerdo al servicio en donde se esté trabajando, pero por parte de salud ocupacional. Eso es muy importante. Este es un estudio que me pareció muy llamativo porque habla sobre la salud mental de los trabajadores de la salud que están expuestos al COVID-19. En Colombia no hemos hecho mucho sobre este tema. Todo el tiempo hablamos de ello, hemos visto incluso denuncias en televisión, en prensa, de personal de la salud que ha sido agredido, que ha sido golpeado, que ha sido acosado física y psicológicamente, no solamente a ellos, sino también a su familia. Y realmente no les hemos brindado el apoyo y la protección que requieren y que deberían, a la que tienen derecho además, como trabajadores de la salud. No tenemos en cuenta ese riesgo psicosocial. Y eso es una discusión que va más allá de hecho lo hay, sino que realmente hemos notado una ausencia muy importante de políticas frente a los trabajadores de la salud, de salud ocupacional. Las administradoras de los riesgos laborales en Colombia se han hecho caso omiso de la pandemia. Realmente no han cubierto ninguno de los riesgos y por tanto la exposición de estos trabajadores sigue ahí la clara y no hay respuestas frente a estas contingencias. Este es un estudio hecho en julio del 2020, en donde se habla del riesgo de los trabajadores de la salud como primera línea del COVID-19, en una publicación de Lancet. Me llamó mucho la atención porque tiene un tamaño de muestra bien, son 2.135.000 personas del Reino Unido y de Estados Unidos. Y este estudio informa que los trabajadores de atención médica de primera línea tenían un riesgo 3 veces mayor de informar un COVID positivo y en comparación con la comunidad general. Inclusive después de aislar otros factores de riesgo que podrían ser sesgos de la investigación. Y este riesgo era mayor si usted era negro, si era asiático o si era minoría étnica, por ejemplo, un hispano. Ese riesgo subía hasta 5 veces más en comparación con la comunidad general blanca. Esto nos habla muy bien de los riesgos de exposición que tenemos, pero que también como comunidad general que somos, esos son determinantes sociales de la salud, dados por la etnia, por el nivel de ingreso, por el hecho de ser migrante, condicionan a un mayor riesgo de infectarse por COVID-19 en este estudio.
También informan que cuando se reutilizaban los elementos de protección personal o se les daba un uso inadecuado, había un aumento de transmisión del COVID. Y también una mayor susceptibilidad a la infección. Entonces, ya para concluir, los trabajadores de la salud, en especial los médicos y enfermeras, tienen una mayor probabilidad de contagio que otros trabajadores de la salud. Y esta probabilidad se focaliza sobre todo en los servicios de UCI y las salas de cirugía para nuestro estudio. Y los elementos de protección personal es fundamental si no se reutilizan y se utilizan los adecuados y se cumplen los protocolos de bioseguridad. Los riesgos en la seguridad del paciente son importantes, sobre todo por la sobrecarga laboral, por el estrés, por el riesgo a la salud mental del trabajador y por un escaso apoyo de las aseguradoras de riesgos laborales, pero también de los empleadores que no se dado a los trabajadores de la salud para vigilar sus riesgos laborales. Esa era mi presentación el día de hoy. Quisiera escuchar sus comentarios.